Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído a quién, a Esteban, un hombre lleno del espíritu, de poder, de fe, de gracia, hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es lo que estaban diciendo porque no le podían hacer frente. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre, Esteban, continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio, perdón. Entonces, la idea es que están acusándole de hablar en contra de la ley y en contra del templo. Así que este es el contexto para lo que vamos a ver a continuación. El sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Esteban respondió, escúchenme. Y con esto inicia el sermón más largo de Efesios, perdón, de Hechos, y además vamos a resumir, o más bien Esteban nos va a ayudar a resumir todo el Antiguo Testamento y cómo este apunta a Jesús, el cumplimiento de la ley y un mejor lugar, un mejor templo y que nos ha hecho a nosotros sus templos. Así que vamos a aventurarnos en este resumen del Antiguo Testamento y cómo todo el Antiguo Testamento nos apunta a mirar a Cristo. Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos. Y dijo, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, en la tierra prometida. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y los circuncidó al octavo día. Esta circuncisión como una señal de la promesa que Dios estaba haciendo. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. A Jacob, si recuerdas, se le cambia el nombre a Israel y de ahí el nombre de la nación. Y los 12 patriarcas tiene que ver con las 12 familias o 12 tribus de Israel. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos que lo habían vendido y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él también y nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que a fin de que expusieran a la muerte de sus niños para que no vivieran.
Fue por este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado a morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto sobre gobernante o por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Pasando 40 años, otros 40, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Y Moisés, al ver esto, se maravillaba de ver la visión. Y al acercarse para ver mejor, vino a él voz del Señor que dijo, yo soy el Señor, perdón, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el de los patriarcas. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque este lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para liberarlos. Ven ahora, y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, ahora sí, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora bien, voy a hacer una pausa en el discurso de Esteban, pero cuando Moisés sacó a los israelitas, o Dios por medio de Moisés sacó a los israelitas de Egipto, de la opresión, lo hizo por un medio muy peculiar, por medio de la Pascua. La Pascua fue una celebración o un sacrificio que se hizo de un cordero sin defecto. De tal manera que en la última plagas, quizás hayas escuchado hablar de esto, debido a que Faraón no quería dejar ir al pueblo, Dios enviaba plagas. Y la última plaga, la número 10, trató acerca de la muerte de los primogénitos. Pero para que los primogénitos, es decir, el primer hijo de los israelitas, no murieran, lo que se hizo fue que un cordero iba a morir en lugar de ellos y tenían que pintar las puertas de sus casas con la sangre del cordero. De tal manera que cuando Dios o el ángel de Dios pasara y matara a los primogénitos de los egipcios, no se llevara a los primogénitos de los israelitas. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Ahora, interesante, porque la historia de Éxodo nos dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y ahora dice que el ángel es el que hablaba. Esto tiene una explicación y es que el ángel del Señor era la presencia misma de Dios, era una especie de teofanía. Eso quiere decir una manifestación de Dios que Moisés seguramente podía ver. Y eso en el Nuevo Testamento normalmente se interpreta como que
era Dios, el Dios que después se encarnaría. Así que el ángel le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas, es decir, la ley para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. Así que rechazaron a Dios. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, a las estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios de Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Es decir, los iban a regresar de nuevo a la esclavitud, a causa de su idolatría. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. De nuevo, el que habló a Moisés, no dice Dios, está diciendo ángel, el que habló a Moisés. Esto es muy interesante porque está diciendo que es una manifestación visible de Dios, que en Éxodo es Dios mismo. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David, el rey David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada, ya no a manera de tabernáculo. Recuerda que el tabernáculo era como una tienda de campaña en medio del campamento donde Dios hace su habitación. Así que es Dios morando en medio de su pueblo. Pero David lo que dice es, oye, no quiero que sea una tienda. Quiero que sea un templo donde tu presencia more y esté finalmente en Jerusalén. Y dice que fue Salomón, el hijo de David, quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Perdón, todas estas cosas. Así que la idea es que incluso Salomón, al dedicar el templo que había construido para que Dios morara en medio de ellos, él incluso reconoce junto con los profetas, esta cita es de Isaías, junto con los profetas, que la presencia de Dios en realidad está en todas partes. Y el templo es solamente un símbolo de la presencia de Dios con un pueblo obediente a Él. Pero Dios está en cualquier lugar. Ustedes, y aquí viene la parte interesante porque vuelve al presente. Ustedes que son tercos e incircuncisos, ¿cómo? Pero todos los judíos están circuncidados, incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Esto es cierto. Profeta tras profeta del Antiguo Testamento fue perseguido. Ellos mataron a los que habían anunciado la venida del justo. Recuerda este término, del justo. Y esto habla acerca del Mesías, Jesús, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. No solamente de los profetas, sino también del justo. Así que hay un delito incluso mayor que el de los padres de aquellos que estaban juzgando a Esteban. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Es decir, estaban acusando a Esteban de hablar en contra de Moisés, pero ellos actuaban en contra de Moisés y de la ley. Estaban acusando a Esteban de profanar el templo, blasfemar en contra del lugar santo, pero lo que ignoran es que solamente se habían enfocado en el símbolo y ellos no estaban honrando al Dios del lugar santo. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, el lugar de la presencia de Dios no es un edificio, sino que es el hijo de una virgen
Él es el verdadero Emmanuel cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Él es verdaderamente Dios con nosotros, Dios habitando en medio de su pueblo, pero ahora no en un tabernáculo o en un templo, sino en una persona. Es Dios hecho carne. Y cuando Dios, el Hijo encarnado, caminaba, Juan, un profeta también, vio, lo vio y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la imagen que teníamos en el Éxodo. El cordero sacrificado, que es el pago por la liberación, ya no de Egipto, sino del pecado. El cordero muere no solamente para que los primogénitos no mueran, el cordero en este caso muere para que nosotros no muramos por causa de nuestros pecados. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a este máximo sacrificio del Cordero de Dios. Él no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Él es tanto el sacrificio como el sacerdote. Y no necesita pedir un sacrificio por sus propios pecados porque Él es el Cordero de Dios sin tacha ni mancha. De hecho, él no conoció pecado, pero fue tratado como pecado por nosotros. En la cruz, él estaba pagando el castigo por nuestros pecados, por tu pecado y mi pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El justo murió por los injustos, de tal manera que ahora su justicia, la justicia del justo, ¿recuerdas cómo Esteban llamó a Jesús? El justo, para que su justicia fuera puesta sobre nosotros y nosotros pudiéramos tener ahora una relación con Dios y ser el lugar de su presencia. Así que vemos que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, nos lleva a mirar a Cristo. De nuevo, esto es resumido. Tal como Jesús dijo, que si nosotros creyéramos a Moisés, entonces le creeremos a él, porque de Moisés, perdón, de Jesús habló Moisés. Pero al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. El lugar de la presencia de Dios ahora estaba en los creyentes. Fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto es, por supuesto, Hechos, así que Jesús ya ha resucitado de entre los muertos, ya ha ascendido a los cielos, y lo que Esteban dice es que ahora está triunfante a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, intercediendo por su pueblo. Así que lo que Esteban ve, claro que fue una motivación para él, porque él está victorioso como rey a la diestra de Dios. Así que nada ni nadie puede detener su plan de expandir su reino por medio de los creyentes fieles como Esteban. Y un día ese rey victorioso, ese hijo del hombre, vendrá a establecer su reino de manera física y hará justicia. Se vengará de sus enemigos y traerá paz a su pueblo. Ese es el Evangelio. Ese es el resumen de la Biblia. Y nuestra respuesta puede ser como la de estos hombres, estar profundamente ofendidos y rugir nuestros dientes. O puede ser contemplar la gloria de Dios como Esteban y decir, oh Señor, tú eres grande, tú eres asombroso, creo en lo que tú has dicho en tu palabra. Yo quiero conocer a ese Jesús que murió y resucitó por mí, que ahora está a tu diestra, intercediendo por mí y que un día volverá. Hoy es el día de salvación.